en Capilla. De esos 12 en Capilla hay 6 que están graves, ¿ah? Graves. Cuidado que se quedan conmigo hasta el próximo año, ¿ah? Yo que pensé que el próximo año, bueno, este mismo año, ¿no es cierto? El siguiente año académico se inicia en agosto, según tengo entendido, y yo que pensaba que no iba a dictar el curso porque no hay alumnos, ahora voy a tener 6 por lo menos. Así que por mí yo contento, ¿ah? Cuanto más jale, mejor para mí. No, bromas aparte, a ver, están a tiempo. Hay 2 que sí tienen que hacer un muy buen cuarto bimestre, ¿eh? Porque si no, ahí sí yo veo que se quedan. Por supuesto, van a haber exámenes va a haber un examen sustitutorio de la nota más baja que tengan, por supuesto, pero si aún así no aprueban, los que no aprueban pasan al examen, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman esos exámenes? Aplazado. Aplazado. Aplazado, aplazado. No, y ahí ya es un examen de todo el curso, pues ahí ya es bien difícil que alguien apruebe ese examen. Bien bravo. Las pocas veces que yo he llegado a esa instancia, no se han salvado. Porque tomar un examen de todo el curso en este curso tan numérico es bien bravo. Bien bravo. Así que, por favor, ya quienes han recibido sus notas, ahí ya pueden llevar la cuenta de cómo están. Yo no voy a decir quién está en esa situación, cada uno sabe lo suyo, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que les hago una invocación en especial a ese grupo de 12, ¿no? Que está ahí, están ahí como favoritos. Por favor, ¿ya? Que no se diga que yo no les avisé, que mala gente, profesor. No, yo estoy avisando, ¿ah? Y siempre lo dije desde el primer día del curso. Este curso es muy numérico, ¿ya? Tiene sus lados aburridos, muy aburridos, pero tiene sus partes entretenidas también. De todo hay. ¿Ya? Y la regularidad en el desempeño es la clave para aprobar los cursos sin contratiempos, ¿ya? Bueno, dicho esto, voy a compartir el capítulo de hoy, que es más bien breve. El capítulo de hoy es acústica de plancton, pero es muy importante, ¿ah? Probablemente para mí, es el más interesante y el más importante de todo el curso, ¿no? Saber medir los peces o la biomasa de peces ya está bien, pero poder medir la cantidad de zooplancton o el biovolumen del plancton, esa es otra historia, ¿ya? Para empezar, la última tarea encargada de este curso es aplicar un método de análisis de bifrecuencia, que lo vamos a hacer en práctica, ¿no es cierto? Con el detalle debido en EcoView 4, ustedes van a programar su algoritmo para poder separar los peces del zooplancton. Y van a cuantificar peces y van a cuantificar la biomasa del macrozooplancton. Y esa información la van a comparar con los resultados que obtuvieron en el bimestre anterior. En el bimestre anterior, ¿no es cierto? Ustedes calcularon el NASC de peces, el NASC de zooplancton. Bueno, ahora van a comparar y vamos a ver, vamos a probar nuevamente la hipótesis, si funciona o no funciona las hipótesis, esas 3 hipótesis famosas que vimos en el bimestre anterior. Bueno, vamos a ver si son realidad, si funcionan o no. En fin, esa es la tarea encargada. Otra vez, entonces, con los mismos datos que les tocó a ustedes, tienen que hacer un análisis para determinar los valores NASC de peces a 38 y 120 kHz. Y tienen que determinar el biovolumen del macrozooplancton a 38 y a 120 kHz. Es decir, ahora se amplía un poco más la complejidad de la tarea, pero se elimina ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esta palabra? La discrecionalidad, es decir, tipología, cardumen, lo que sea, no, eso ya no, ya quedó atrás, eso ya se aprendió, ahora vamos a pasar a una fase totalmente cuantitativa. Pero eso, como digo, no se preocupen, no se asusten, lo vamos a hacer en práctica. Hoy día vamos a ver la teoría de eso. Ya, sin entrar en muchos detalles, porque yo comprendo, hay cosas que son bien difíciles de entender así con palabras, y más bien cuando se practica, se aprende mejor.
¿Me pueden decir si se ve en mi pantalla? Sí, ingeniero, sí se ve. Gracias. Bueno, estamos en la diapositiva 1 de este capítulo 13 del curso, que es acerca de la acústica del plancton. Yo diría más propiamente la acústica del zooplancton. ¿Ya? Vamos a ver esos temas. ¿Por qué es importante la acústica del plancton? Bueno, es importante porque los peces, y esta diapositiva la hemos visto ya antes, los peces nos interesan mucho, pero fíjense que es más importante incluso interesarse por el zooplancton, porque al final es lo que comen los peces, ¿no es cierto? Entonces, este ecograma que están viendo ustedes al lado izquierdo eh, está con un umbral SB, ya ustedes saben muy bien lo que es umbral SB, de menos 65 decibeles, ¿no? A menos 65 decibeles lo que se ve es prácticamente solo peces. Todo lo que estamos viendo ahí es peces. Era la manera como nosotros veíamos o trabajábamos en IMARPE los ecogramas hasta que tuvimos nuestra primera licencia de EcoView en 1999. Hasta entonces trabajábamos en papel, pero cuando nos compraron los sistemas digitales, digamos los discos ópticos, primero eran cintas de cassette para grabar la data y después ya los discos ópticos, los Blu-ray y todo eso, ya grabábamos los datos ahí. Eso posibilitó muchos análisis, ¿no? Y el progreso en las computadoras también, todo eso mejoró mucho en los años 90, de tal manera que a partir de entonces nosotros ya no trabajamos, o IMARPE ya no trabaja, y ni nosotros trabajamos con umbrales de menos 65. Ahora trabajamos con umbrales de menos 90 y más. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque justamente con un umbral de menos 90 podemos ver el zooplancton, que es lo que estoy señalando acá, ¿no? Este es un parche, un famoso parche de zooplancton, miren, es como una bola, y esto en realidad es una onda interna, lo que estoy señalando es una onda interna, y es el mismo ecograma del lado izquierdo. Es exactamente el mismo ecograma, solo que está registrado con un umbral de menos 90 decibeles. Acá estoy señalando, hay un cardumen de anchoveta, bueno, este cardumen de anchoveta es el mismo que está acá. De tal manera que fíjense esta demostración, ¿no? La anchoveta no está ahí por gusto, la anchoveta está dentro de la onda interna porque ahí se acumula el alimento, ¿no? El zooplancton, digamos, es más pesado que el fitoplancton, ¿no es cierto? Y queda atrapado y va sumiéndose al interior de la onda a medida que esta onda interna va avanzando en el agua. Entonces, la anchoveta sabe más que nosotros, sabe esto, sabe que encontrando una onda interna también va a estar más protegida y entonces está feliz ahí comiendo, 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 hasta que en algún momento la onda interna se extingue después de varios días, porque las ondas internas son muy lentas, ¿no? Entonces creo que es 0.5 nudos, es una cosa muy, muy lenta, a diferencia de las olas en superficie, ¿no? Que son más bien rápidas. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Reitero que es importante entonces cuando uno estudia los peces, saber qué comen los peces, ¿no? Eso es muy importante, saber qué comen los peces. Y con acústica nosotros podemos tener una idea bastante clara, por lo menos de la cantidad, no necesariamente de las especies, es muy difícil alcanzar eso, pero sí por grupos de especies, eso sí podemos, y eso es algo que vamos a ver en este capítulo. ¿Consultas, preguntas? Ya, no hay. Entonces pasamos. Bueno, el plancton, ya saben, viene del griego, ¿no? Plancton, valga la redundancia, que significa objetos flotantes al garete. Bueno, en el mar hay muchísimas especies de plancton, fito y zooplancton. Eh, Sus tamaños en general son muy pequeños y son abundantes, ¿no? En determinadas regiones o mares como el nuestro, ¿no? En un ecograma, ya ustedes conocen ese ecograma de este tipo, esta nube que se ve en la parte superior del ecograma, pareciera ser una nube, son organismos del zooplancton. ¿Ya? Y abajo se ve peces, ¿no? Abajo y debajo de eso está el fondo del mar. Bueno, eh, tengo que reiterar también que con acústica, con estas frecuencias de sonido que se emplean en este curso, nosotros no podemos detectar el fitoplancton. No podemos. Lo que acústicamente es posible es detectar el zooplancton.
Y ustedes dirán, ¿y por qué no se puede detectar el fitoplancton? No, detectarse se puede. El asunto es que la respuesta acústica del fitoplancton es muy, muy, muy baja. Y los sistemas acústicos como estos no son capaces de, de escuchar el eco. Ahora, hay algunas especies de fitoplancton, no sabría en este momento decirles cuáles, tienen una burbuja de aire, una micro burbuja de aire. En esos casos, el fitoplancton sí es visible acústicamente, ¿no es cierto? Nosotros usamos el sonido para ver organismos en el agua, ¿no? Lo cual suena contradictorio, pero es así, ¿no es cierto? Entonces, si un organismo de fitoplancton tiene una microestructura con una micro burbuja de aire o de gas, ahí sí la podemos detectar. Hay algunas especies de fitoplancton que tienen esto, yo no sabría dar detalles de eso, pero en todo caso son los grupos de fitoplancton menos comunes. Bueno, en todo caso, en un ecograma lo vemos así, ¿no es cierto? Ahí está el plancton y bueno, si hacemos un zoom, vemos que vemos los píxeles, ¿no? O voxels, como decimos en acústica, pero en realidad sabemos que eso son organismos, microorganismos, la mayor parte zooplancton. Antes nosotros hacíamos ese truco de usar el umbral de menos 65 decibeles para deshacernos de este zooplancton, para no verlo, porque nos interfiere la visión de los peces. Pero hoy en día ya no hacemos eso. Ahora queremos ver todo, ahora necesitamos ver todo, necesitamos ver los peces y por supuesto también el zooplancton. Y reitero que en este curso, en este capítulo, vamos a ver un método moderno de clasificación de dos frecuencias, se puede decir multifrecuencia también, ¿ya? De tal manera que vamos a poder cuantificar eso que antes le llamábamos ruido, para nosotros le decíamos ruido, no, ese ruido no, es muy importante, es alimento de los peces y por eso es importante también cuantificarlo. Bueno, hay sistemas de banda ancha, ¿no? Ya hemos hablado de esto, que mejoran estas posibilidades de análisis. De hecho, IMARPE y algunas empresas pesqueras ya tienen sistemas de banda ancha, pero no se usan por una sencilla razón. Las computadoras que tenemos actualmente, las mejores computadoras, no son capaces de manejar eso en tiempo casi real. Es demasiada información, demasiado volumen requerido en disco duro. Los discos duros más grandes que yo sepa tienen 15, 20 teras. Bueno, eso es nada. Para estos sistemas de banda ancha es nada. Entonces, también la rapidez de los ordenadores, de las computadoras, tiene que mejorar mucho hasta llegar al día, yo calculo que acá a 10 años, en que hayan computadoras y discos duros capaces de manejar todo eso. De momento, estos sistemas de banda ancha se les usa en el modo tradicional. Como ustedes saben, el sonido tiene básicamente dos formas. El modo de onda continua, que es el que estamos viendo cada día o en cada capítulo de este curso, y en el modo de banda ancha, que es el nuevo sistema, ¿no es cierto? Espero que podamos tener una práctica de eso, pero ya con EcoView 12. ¿Ya? Con EcoView 4 no podemos hacer eso, pero en EcoView 12 sí vamos a hacer una práctica sencilla para que se entienda bien la diferencia entre un sistema convencional y un sistema de banda ancha. Este capítulo es breve y los dos que nos faltan, los tres que nos faltan adicionales, bueno, no son muy extensos tampoco, pero yo quiero avanzar la teoría lo más pronto que se pueda, deshacernos de la teoría y dedicarnos a hacer prácticas, ejercicios, sabiendo que estamos bien de tiempo, ¿no? Estamos bastante bien de tiempo y por eso mismo hay que aprovechar lo máximo que se pueda para hacer más práctica. Entonces, otra cosa que es importante resaltar es que, ya saben, ¿no? Las frecuencias más altas permiten detectar mejor los organismos más pequeños, ¿no? Pero como dije ya, bueno, acá se reitera el tema del fitoplancton, ¿no? El fitoplancton ya es muy pequeño, ¿no? Entonces, se necesitan frecuencias ya muy altas, ¿no es cierto? De varios megahertz de frecuencia para poder detectar el fitoplancton. Y si eso se logra, el problema está en que no tiene mucho alcance, ¿no? ¿De qué nos hacemos con una ecosonda que es capaz de detectar el fitoplancton, pero que tiene un alcance de 5 metros? No sirve de mucho, ¿no es cierto? Entonces son dificultades que todavía van a existir durante un buen tiempo más.
Para ese caso, los métodos tradicionales de muestreo, ¿no?, con redes biológicas, la red de fitoplancton es la mejor manera, ¿no?, de seguir lidiando con la necesidad de saber cuánto fitoplancton hay en el mar. Por el lado del zooplancton ya lo tenemos bastante resuelto con sonido, pero del lado de fitoplancton ahí sí que hay todavía unas cosas que hay que mejorar. Estamos en la diapositiva 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, nada, entonces seguimos. Bueno, en este punto hay que recordar qué cosas son los modos o patrones de dispersión geométrica y Rayleigh, ¿no? Como ustedes saben, hay dos modos principales de dispersión del sonido. Recuerden, dispersión del sonido es la acción de transmitir sonido. Ahorita cuando yo estoy hablando, estoy dispersando el sonido. Bueno, los sistemas acústicos que estamos estudiando en este curso hacemos lo mismo, dispersamos sonido en el agua. El problema está en saber cuál es la respuesta acústica de los organismos. Entonces, aquí es donde entran a tallar los dos modos, ¿no? El modo geométrico y el modo Rayleigh. En el modo geométrico, cuando transmitimos sonido y encontramos o detectamos un objeto que tiene una dimensión más grande que la longitud de onda, lo que va a suceder es que el eco que se forma va a estar directamente relacionado, o la intensidad del eco, perdón, va a estar directamente relacionado con el tamaño del objeto o la superficie del objeto. En cambio, si nosotros estamos dispersando sonido y detectamos un objeto que es más pequeño que la longitud de onda, en ese caso, la intensidad del eco resultante va a ser una función del volumen de ese objeto y no de su superficie. Entonces, esta es la descripción de los dos modos de dispersión, y tengo que reiterar una vez más que quien no sabe esta lámina, el contenido de esta lámina, no merecería aprobar este curso, porque es sumamente importante, ¿ya? Los dos modos de dispersión. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre los dos está en la intensidad del eco. En uno, cuando el objeto es grande en relación a la longitud de onda, la magnitud del eco o intensidad del eco va a ser una función o va a depender del tamaño o superficie de ese objeto. Pero si el objeto detectado es más pequeño que la longitud de onda, la intensidad del eco que se va a formar va a ser una función del volumen de ese objeto. Si hablamos de zooplancton, imagínense, volumen de una partícula tan pequeña, ¿no? Poder calcular eso es lo complicado, ¿no? Entonces, los ecos que vienen de los organismos pequeños son ecos muy débiles, ¿no? Y en eso radica la dificultad de poder detectarlos y cuantificarlos. Pero para eso están los métodos, ¿no? Como los métodos multifrecuencia y programas informáticos como EcoView. EcoView no es el único programa, hay otros más. Yo lo uso y lo recomiendo porque es el más fácil de aprender. Para enseñanzas es el más fácil, pero hay otros. Lo malo de EcoView es que cuesta, ¿no? En este curso lo estamos usando en el modo de demostración, que permite hacer bastantes cosas, pero quien quiera tener toda la funcionalidad del software tiene que pagar $100,000, pues, y eso es prácticamente inalcanzable, ¿no? Sin embargo, a pesar de su alto costo, bueno, se le usa, y Marpe tiene incluso 3 licencias de EcoView, hasta 6 licencias de EcoView, y las empresas pesqueras grandes, las empresas peruanas también tienen, TASA tiene 2 y las otras empresas tienen 1, ¿no? Entonces, es una metodología muy utilizada, y bueno, en este curso, modestia aparte, es el único curso en Perú y probablemente en toda Latinoamérica que se enseña los detalles, ¿no?, de estas metodologías. ¿Preguntas, consultas hasta acá? Diapositiva 4. Bueno, si no hay, si todo quedó claro, vamos a la diapositiva 5. Esta diapositiva que estamos viendo también ya la conocemos, la habíamos visto en el capítulo 2 del curso, pero en el contexto de este tema de acústica de plancton es muy importante que la veamos. ¿Por qué? Porque esta gráfica relaciona justamente la frecuencia que está en el eje X con el rango de alcance de las frecuencias y el volumen de muestreo que se obtiene con estas frecuencias. Y ustedes ya saben lo que es el volumen de muestreo, ¿no? Es el volumen ocupado por el sonido que se va propagando, y a medida que se va propagando va ocupando cada vez mayor espacio en función del alcance, ¿no? O sea, donde el sonido ya no alcanza su intensidad, bueno, ahí obviamente ahí termina, ¿no? Donde se extingue la energía acústica, ahí termina
la propagación. De eso hemos visto ejercicios también en algún momento en el primer bimestre. Bueno, entonces acá tenemos una franja de color gris que estoy señalando y que indica más o menos cuál es la relación entre estos tres componentes, ¿no? Las frecuencias más bajas, miren, las frecuencias más bajas, como 1 kHz, por ejemplo, tienen un alcance muy grande, pero tienen un volumen de muestreo muy grande también. Perdón, acá está, me perdí por un momento. El volumen de muestreo también es muy grande, las frecuencias bajas. En cambio que las frecuencias altas tienen un alcance muy bajo, ¿no? Las frecuencias más altas tienen un alcance muy bajo y un volumen de muestreo también muy pequeño. Entonces, entre estos dos extremos nos tenemos que ubicar según las necesidades que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué nos interesa? ¿Estudiar el plancton, estudiar los cardúmenes o estudiar los peces? Si nos interesa solamente estudiar cardúmenes, bueno, hay un máximo de frecuencia que podemos utilizar, vamos a suponer, no sé, 400 kHz y no más que eso. Si nos interesa ver peces individuales, no usemos frecuencias muy bajas, porque no son muy útiles para detectar objetos aislados. Tendríamos que usar un rango de, por ejemplo, 18 a 400 kHz. Pero si lo que si nos interesa es estudiar el zooplancton, es decir, o el plancton, los organismos de muy pequeño tamaño, tenemos que usar altas frecuencias, ¿no? Frecuencias por arriba de 70 kHz, como se está señalando en estas flechas de acá. ¿Preguntas hasta acá? Diapositiva 5. Ya. Si no hay, continuamos. Ahora vamos a hablar de la clasificación acústica del zooplancton. Hay tres categorías generales para clasificar el plancton según sus características acústicas, ¿ya? Tres categorías principales. Pueden haber un montón de subcategorías, ¿ya? Pero son tres categorías principales. Primero están los llamados fluid-like, los FL, ¿ya? Fluid-like viene de FL. En español sería como fluidos. Es decir, este tipo de organismos tiene propiedades acústicas similares a los fluidos. Es decir, que si tenemos una cápsula, digamos, rellena de agua, que está flotando en el agua, la podemos detectar. Y esas propiedades reflectivas son más o menos aproximadas a las que tiene el krill, como estamos viendo acá. Un krill tiene una forma de cuerpo de tipo cilindro, si se dan cuenta, ustedes un pequeño cilindro. Entonces, a este tipo de organismos se les conoce como los fluid-like. También les podemos decir los eufáusidos, aunque los copépodos también caen en esta categoría, ¿no? Ya saben ustedes, en el mar peruano los dos grupos más importantes del zooplancton son los eufáusidos y los copépodos. Ahora, el segundo grupo dentro del cual podemos clasificar al zooplancton están los HS, los Hard Elastic Shell, que significan en español los de caparazón dura y elástica. Ya, son organismos que tienen un caparazón, como lo dice su nombre, ¿no? Como los gasterópodos, por ejemplo. Entonces, estos dan un eco relativamente más fuerte, ¿no? Por su misma naturaleza, por la dureza relativa de su caparazón. ¿Ya? También se les conoce como los ES. ¿Ya? Este tipo de organismos se les conoce como los ES y acá tenemos un ejemplo. Ya, ojo que estos, acá es un organismo que está posado en el fondo del mar. Bueno, deben saber ustedes que hay muchos organismos del zooplancton que viven flotando en el agua. No se hunden a pesar de su estructura. ¿Ya? Su densidad les permite boyar, flotar, ¿no es cierto? Y no hundirse. Ahora, la tercera categoría de los organismos del zooplancton es los que tienen gas o los gas bearing, que contienen gas, y se les conoce como los GB. ¿Ya? Como estoy señalando. Y no es otra cosa que los organismos gelatinosos, que son muchos de los cuales tienen una estructura de aire o de gas, ¿no es cierto? Esos son los nidarios, sifonóforos y otros. Dan unos ecos también relativamente fuertes debido justamente a la presencia de aire, ¿no? O de gas. Ya saben ustedes que las burbujas de aire o de gas, bueno, el aire es un gas, dan buenos ecos. Entonces, acá están las tres categorías principales
Ya, en el trabajo que van a hacer ustedes de este bimestre, se les va a pedir justamente separar a los fluid-like, ¿ya? Y separar a todos los otros organismos en dos categorías, ¿ya? Como vamos a ver más adelante. Los fluid-like y el conjunto de estos dos, el conjunto de ES y GB, en acústica le llamamos blue noise, el ruido azul. ¿Por qué azul? Porque típicamente con las escalas de colores que se usan, estos organismos se observan con tonalidades azuladas. Por eso le llamamos los blue noise, como vamos a ver más adelante. ¿Preguntas hasta acá? Ya, si no hay, continuamos. Acá vamos a ver una gráfica que caracteriza la respuesta acústica de cada uno de estos tres grupos de organismos. Primero, observen en el eje X tenemos este diagrama, tenemos la frecuencia, y en el eje Y tenemos la sección transversal de dispersión de estos organismos dividida entre una sección transversal de referencia. Puede ser la unidad, ¿no es cierto? Entonces, esos son los valores que tenemos aquí. Y acá, en línea verde, fíjense ustedes bien, en línea verde tenemos la respuesta acústica típica de los organismos llamados ES o los Elastic Shell. ¿Qué significa esto? Que la respuesta acústica de estos organismos aumenta con la frecuencia. Cuanto más alta la frecuencia, más alta la intensidad del eco que dan, pero después llega un punto en que no importa la frecuencia, dan una respuesta, digamos, similar. Se vuelve asintótica la respuesta. Ya con frecuencias altas se vuelve asintótica. Vamos a ver qué pasa con los fluid-like, que son los que están en esta línea negra. De igual manera, el eco o la intensidad del eco de estos organismos se incrementa con la frecuencia hasta cierto punto. Luego viene un rango de frecuencias donde la respuesta es más bien no lineal, hasta que la frecuencia es tan alta que hace que la respuesta acústica, no importa a qué frecuencia, es similar. Y finalmente vamos a tener acá la respuesta acústica de los gas bearing en esta línea roja. En los gas bearing, por la misma naturaleza de estos organismos que tienen una molécula de gas en su organismo, la respuesta acústica se incrementa mucho más allá que la de los otros dos tipos o clases de zooplancton, pero luego disminuye, ¿no? Y se vuelve asintótica. Es decir, a altas frecuencias, la respuesta acústica de estos tres grupos es similar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer un análisis en esta región donde hay diferencias, porque es justamente conocer las diferencias que hay entre estos tres tipos de dispersores, ¿no es cierto?, estos tres tipos de zooplancton, nos permite poder separarlos. Conociendo el contraste que hay en cada una de las frecuencias de sonido que empleamos, y vamos a usar 38 y 120 en el ejercicio que vamos a hacer, permite justamente separar estos organismos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso lo voy a explicar rápidamente a continuación, pero en la práctica lo vamos a hacer muy detalladamente. Primero vamos a hacer un ejercicio, no, primero vamos a construir el algoritmo. Ustedes van a aprender a construir algoritmos en EcoView, ustedes van a programar su propio algoritmo y van a usar sus propios datos para eso. O a propósito de enseñanza, a lo mejor yo les envío un conjunto de datos, todos trabajamos el mismo conjunto de datos, y con ese conocimiento ya ustedes van y hacen su propio algoritmo para sus propios datos. En fin, no me pierdo en detalles porque eso lo vamos a ver más adelante. No hoy día, en la próxima clase. ¿Preguntas acá? Estamos en la diapositiva 7. Acá solamente quiero reiterar, sección transversal de dispersión, acuérdense de eso. El plancton también tiene sección transversal de dispersión. En acústica se asume que el zooplancton también son esferas. Entonces, acá el truco es saber cuál es la sección transversal de dispersión de estos grupos de dispersores. Eso es lo que se va a hacer en la práctica. Acá les presento como un ejemplo, un modelo
de reflectividad o TS para el krill antártico. Ojalá que nos dé el tiempo para hacer esta práctica también. Espero que sí. Esta es una publicación de los colegas David Dimmer y Salvatore Conti del año 2005. Es una ecuación de TS para el krill antártico. Miren acá está la ecuación aquí abajo. Mire esa ecuación tan compleja. Tiene un montón de coeficientes. Y sin embargo, ¿ustedes se acuerdan cuál es el TS, la fórmula del TS de la anchoveta? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿No hay nadie en la sala que se acuerde cuál es la ecuación de TS de anchoveta? ¿TS o reflectividad de anchoveta? A ver, un voluntario o voluntaria. Menos 30 log de la talla. No. 30 log de la talla menos... Menos, menos 20. menos Menos 89. Claro. 30 veces el logaritmo de la talla menos 89. Simple, ¿no? Fácil. Pero miren acá esa ecuación de TS del krill antártico. A por el logaritmo de B por el... Ah, su madre, esto parece chino. No es difícil. Pienso que sí vamos a hacer una práctica de eso para que ustedes vean qué compleja puede ser una ecuación de TS en su forma, ¿no? Teniendo esos coeficientes en Excel es muy fácil hacer esto. Pero lo importante aquí no es la ecuación, lo importante aquí es la diferencia. Miren en línea roja cuál es la reflectividad típica del krill a 120 kHz. Fíjense a 62 milímetros de talla de cefalotórax, cuál es la reflectividad del krill, ¿no? Más o menos menos 72 decibeles. Y al otro extremo, cuando tiene 26 milímetros de cefalotórax, su TS se reduce a menos 80, o sea, 8 decibeles menos. Pero miren en 38 kHz. En 38 kHz, la reflectividad del krill antártico es menos 75 decibeles a 62 milímetros de cefalotórax. Y a 26 milímetros de cefalotórax, su reflectividad disminuye a menos 90. O sea, 15 decibeles menos. Entonces, acá pueden ver ustedes la diferencia. Entonces, si nosotros restamos esto, si restamos las dos curvas, nos da esta curva, esta línea negra. ¿Qué nos dice esta línea negra? Esta línea negra nos dice la diferencia en la reflectividad de las dos especies según la talla. Y tenemos que nos da valores de 3 a 10 decibeles. Entonces, lo que hay que hacer es restar el ecograma de 38 menos el de 120, y en todos los lugares donde haya una diferencia entre 3 y 10 decibeles, ahí está el krill antártico. Este ejemplo de krill antártico, nosotros vamos a usar el caso peruano. Si el tiempo nos da, yo confío que sí, vamos a hacer también lo del krill antártico para, digamos, completar, a redondear la formación, el conocimiento que ustedes tienen que tener sobre el tema. Lo fundamental, y lo resumo en esto, es: hay diferencias entre dos frecuencias cuando se detecta organismos pequeños como el krill. El truco está en saber cuál es la diferencia. ¿Ya? Necesitamos saber cuál es la diferencia, porque con ese conocimiento de diferencia vamos a poder extraer de un ecograma, de modo automático, todo, en este caso, todo el krill antártico que haya. ¿Preguntas? Estamos en la diapositiva 8. Ya, si no hay preguntas, entonces seguimos. Y acá vamos a hacer un repaso rápido de cuál es la tarea que vamos a tener para hacer el algoritmo. Todos ustedes tienen que hacer su propio algoritmo como parte de la tarea encargada de este bimestre. Acá dice algoritmo multifrecuencia para detectar krill antártico. Sí, bueno, vamos a hacer eso, pero también se puede hacer para el zooplancton en el Perú, o para los peces en el Perú. El algoritmo es básicamente el mismo. ¿De qué se trata? Ustedes recordarán que ustedes tienen dos frecuencias en sus datos, ¿no? Cada uno de ustedes tiene sus datos.
hay un ecograma de 120 kHz y hay un ecograma de 38 kHz. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es armonizar los datos de cada matriz, ¿no es cierto? El ecograma que ustedes han trabajado en el bimestre anterior es una matriz de datos, es una matriz bidimensional, pero el número de datos que tiene en cuanto a las filas, el número de columnas es el mismo, porque es el mismo número de pins, ¿no es cierto? Pero el número de filas es diferente. Un ecograma está hasta 500 metros y el otro está hasta 150 metros. Entonces, eso nos obliga a limitar el análisis a 150 metros. ¿Por qué? Porque obviamente si no tenemos datos de 120 kHz, debajo de 150 no podemos ir más allá en el análisis, ¿no? Entonces, en este caso, en los datos que ustedes tienen, se va a limitar a 150 metros. Entonces, ahí se les va a explicar cómo es que se armoniza eso. La idea es tener el mismo número de filas y columnas en las matrices. ¿Ya? Reitero, un ecograma es una matriz de datos. Bueno, después de eso vamos a crear unos ecogramas virtuales o sintéticos, digamos, ficticios de ruido, para simular el ruido, y de esa manera, el ruido de fondo que hay en los ecogramas, siempre hay ruido de fondo, y de esa manera poder restarlo, ¿ya? Restar el ruido del ecograma armonizado, y así nos van a quedar dos ecogramas limpios, uno de 38 y uno de 120 kHz. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, luego restamos. Luego restamos el 38 del 120. Ya, restamos. Y a la matriz que obtenemos al restar, ¿no es cierto? Le vamos a aplicar un rango en donde seleccionemos los píxeles o digamos, o las matrices, claro, los voxels o píxeles del ecograma donde haya una diferencia entre 2 y 10 decibeles, como vimos en la diapositiva anterior. De esa manera vamos a construir un ecograma booleano. ¿Qué es un ecograma booleano? Un ecograma booleano es aquel en donde solamente hay dos valores, o hay ceros o unos. Se asigna un valor 1 donde se cumple la condición. Una condición. En este caso la condición es que el valor esté entre 2 y 10 decibeles de diferencia. Entonces, a todos los píxeles que cumplan esa condición se les pone un valor de 1. Y a los que no, se les pone un valor de 0. Eso es un ecograma booleano. Y finalmente, entonces, vamos a multiplicar el ecograma booleano por cada una de las dos matrices limpias, y de esa manera nos vamos a quedar con el CRIL solito. ¿Ya? Con el CRIL solito. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Ya lo pensé bien. Voy a enviarles, compartirles una carpeta con datos de CRIL antártico y vamos a hacer este ejercicio. Digamos como calentamiento para el ejercicio un poquito más detallado, que es el que ustedes van a hacer para su tarea. Lo vamos a hacer en clase, no se asusten, lo vamos a hacer en clase y cada uno va a correr sus propios datos, pero el algoritmo lo vamos a construir todos juntos en clase. Ya, yo calculo que eso será ya la otra semana. Para el viernes podemos hacer el ejercicio con CRIL. Asimismo voy a ir pensando o preparando, ¿no?, las lecturas que les va a tocar también en el último bimestre, ¿no? Ya conocen ustedes a rasgos generales cuál va a ser la tarea que les toca, ya saben la tarea que les toca y ahora falta la lectura, ¿no? Eso ya se las haré llegar próximamente. Bueno, acá tenemos con ejemplos otra vez el algoritmo que acabamos de hacer, pero ya con ecogramas, ¿no? Fíjense, acá están los ecogramas originales. Este de acá es de 120 kHz y el de la derecha es 38 kHz. Así se ven los ecogramas, digamos, en este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a armonizar las matrices, ¿no? Acá no se nota la diferencia, armonizamos las matrices para que tengan el mismo número de filas y columnas, y luego creamos ecogramas de ruido. Acá el 120 kHz es una frecuencia más ruidosa que el 38, y estas bandas, este arcoíris, el efecto arcoíris, que yo he mencionado alguna vez, el efecto arcoíris es la manera como se observa el ruido. Cuando uno más abre el umbral SB, aparecen los colores del arcoíris. A esto en acústica se le llama efecto arcoíris. Pero eso lo podemos simular, de tal manera que podemos restar los dos anteriores, y miren lo que logramos al restar los dos ecogramas anteriores.
un ecograma limpiecito, ¿no? De 120 kHz y un ecograma limpiecito de 38 kHz. Luego, bueno, también le vamos a retirar el fondo del mar, ¿no? Nos vamos a quedar solamente con la porción de datos que nos interesa. Luego, restamos los dos ecogramas anteriores, los restamos. Y obtenemos este ecograma extraño, ¿no? De colorinches, miren lo que resulta, ¿no? Entonces lo restamos y luego le decimos que saque la diferencia, es decir, todos los valores en donde la resta de 38 menos 120 kHz nos dé un resultado entre 2 y 10 decibeles, bueno, ahí está el krill. Ahí está el krill antártico. Entonces, con eso hacemos un ecograma booleano de ceros y unos. Lo que está en blanco en este ecograma son valores 1 y lo que está en negro son ceros. De tal manera que multiplicamos estos dos ecogramas, los multiplicamos por separado, estos dos y estos dos, y nos sale esto de acá. Miren, ahí está solito el krill en 120 kHz y 38 kHz. Entonces, teniendo este ecograma ya limpio, acá ya podemos calcular o medir con toda confianza el valor NASC, ¿no? Sabiendo que ya no está contaminado, aquí no hay peces, no hay nada, hay solamente krill, entonces ya la medición cuantitativa pues se hace bastante precisa. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, parece que todo está claro hoy día. Acá llegamos, entonces ahora sí, esta es la parte del trabajo encargado. No se asusten, es mucho más sencillo de lo que parece. No voy a entrar en muchos detalles porque no se entendería, esto lo tenemos que hacer en práctica. Solamente decir que hay tres fases. Primero, el preproceso, ¿ya? El preproceso es hacer coincidir los tamaños de las matrices, quitar el fondo del mar, quitar el campo cercano, ¿no es cierto? Quitar el ruido, ¿no? Para quedarnos con ecogramas limpios, ¿no? Nuestro ecograma de 120 y el de 38 tienen que estar limpios. Después ya viene el proceso propiamente. Primero vamos a sumar los ecogramas para poder extraer a los peces, ¿ya? Como los peces tienen los ecos más fuertes, si sumamos los dos ecogramas, entonces la diferencia que hay entre los ecos de los peces y el zooplancton se magnifica. Por eso, experimentalmente se ha determinado que los valores que están por encima de menos 135 decibeles, cuando se suman las frecuencias de 120 y 38, eso muy probablemente nos va a dar exclusivamente peces, ¿ya? O también, y después vamos a restar también. Hallando esa diferencia vamos a restar y donde obtengamos una diferencia de menos de 2 decibeles, ahí vamos a poder extraer, perdón, al zooplancton. O sea, ya extrajimos acá los peces y acá con lo que nos queda, extraemos al zooplancton. Y eso hacemos, ahora vamos a hacer después una resta de las frecuencias, 120 menos 38. Y donde el resultado nos dé más de 0, eso quiere decir que si el resultado, la respuesta es sí, esos son los fluid-like. O sea, los eufáusidos, los copepos y la múnida estarían en ese grupo. Y donde no nos dé esa condición, ahí estarían los blue noise, es decir, todos los otros organismos del zooplancton. Entonces, este es un análisis que vamos a hacer en este rango. ¿Se acuerdan? Esta gráfica ya la hemos visto antes. Este análisis lo vamos a hacer en este rango, donde hay diferencias justamente en 38 y 120 kHz. No nos serviría de nada usar una frecuencia muy alta en donde la respuesta acústica es idéntica entre las distintas frecuencias. No tiene sentido. Tenemos que usar unas frecuencias intermedias, como estas de acá, 38 y 120, para poder aprovechar ese conocimiento de la diferencia que hay en cada una de ellas. No entro en más detalles en esta lámina porque no quiero confundir. Esto tenemos que verlo en práctica para entenderlo. Pero bueno, la tercera parte del proceso ya es puramente cuantitativa, es matemática. Hay que usar ecuaciones de Greenlow y de Johnson para poder determinar cuál es el radio de estas esferas. Como ustedes saben, estos organismos de zooplancton para la ecosonda son esferas, ¿no? La ecosonda no sabe mucho de biología,
sabe mucho de física, pero no de biología. Entonces, para la ecosonda son esferas. Entonces, lo que tenemos que hallar es el radio de esas esferas, y para eso hay unas ecuaciones que vamos a ver a continuación. Estamos en la diapositiva 11. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Difícil, ¿no? Si no han preguntado antes, ahora menos, porque comprendo que es más complejo, pero créanme que cuando lo vean y lo hagan ustedes por su cuenta, van a decir, ah, man, ya qué fácil era, y yo que me complicaba la vida. Bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, ya recapitulando, tenemos dos frecuencias, ¿no es cierto? 38 y 120, corremos un algoritmo, que ustedes también lo van a hacer, y vamos de esa manera a separar los organismos fluid-like, o sea, los eufausios, el blue noise, que vendrían a ser los ES más los GB, y también vamos a separar los peces. Con toda certeza vamos a separar los peces. No sabemos qué especies de peces son, pero los vamos a poder separar completamente, y vamos a poder correlacionar o comparar la medición ahora de peces con la que habíamos hecho antes. A ver si coincide o no. ¿Ya? En fin, vamos a continuar. Acá tenemos... Miren, no voy a entrar en detalle, solamente se trata que hay que hallar la sección transversal de retrodispersión del fluid light, en este caso, ya aplicando esta ecuación que parece larguísima, dice, bueno, sí lo es, pero donde el parámetro clave es el valor de A. A es el radio de la esfera en milímetros. Es decir, que un organismo, un krill, un eufausido, tiene un radio acústico equivalente, que en acústica se conoce como A. Bueno, gran parte de la tarea es hallar ese valor de A, pero luego de eso es una secuencia de ecuaciones, ¿no?, que nos permiten conocer al final cuál es el biovolumen, ¿no?, en mililitros por litro, y finalmente cuál va a ser el contenido de carbón orgánico, ¿se entiende? O sea, materia viva, ¿no es cierto?, en gramos. Gramos por metro cuadrado, perdón, gramos por metro cuadrado. Y el biovolumen va a ser centímetros cúbicos por metro cúbico, ¿ya? Perdón por la omisión. Una vez más, no hace falta entrar en los detalles de las ecuaciones, eso lo vamos a hacer en práctica. Aquí luce complicado, pero van a ver que una vez en Excel van a ver, ah, caramba, no era tan difícil. Sí, no es difícil. Puede ser engorroso, pero no difícil, ¿ya? No es lo mismo. Preguntas hasta acá. Ah, esto está en la publicación de Michel Bayón y colaboradores del año 2010, donde justamente se presenta el método, ¿no?, para poder estimar el biovolumen, la biomasa, si se quiere, del zooplancton usando métodos acústicos en Perú. Yo, si no me equivoco, a alguien le tocó esta lectura en este bimestre 3, no me acuerdo quién, pero a alguien le tocó esa lectura. Bueno, preguntas hasta acá, diapositiva 13. No hay, seguimos entonces, pasamos a la diapositiva siguiente. Bueno, es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo, es un poco más de detalle en lo que ya hemos visto hasta acá, con cuál es el procedimiento, ¿no? Primero vamos a limpiar los ecogramas primero, los vamos a armonizar, limpiar, luego los vamos a sumar, ¿no? Los vamos a sumar para poder sacar a los peces de ahí, y con lo que nos queda vamos a hacer un análisis de resta de ecogramas para poder separar lo que son los fluid light de los que son blue noise. Y finalmente, con esa información vamos a poder tener 3 ecogramas finales de 38 y 3 ecogramas finales de 120. Es decir, uno para peces a 120 y otro para peces a 38, otro para fluid light a 120, otro para fluid light 38, y finalmente blue noise para 120 y blue noise para 38. Y todo eso lo vamos a cuantificar con valores NASC. Y luego los valores NASC de fluid light de 120 o 38, cualquiera de los dos, los vamos a llevar a Excel para hacer la estimación del biovolumen, ya vimos en gramos por metro cuadrado. No, perdón, el biovolumen es centímetros cúbicos por metro cúbico, y el contenido de carbón es gramos por metro cuadrado. ¿Preguntas acá?
Bueno, seguimos. Aquí está la ecuación para determinar el radio de la esfera. No lo vamos a ver ahora, no tiene sentido, ya saben ustedes. Solamente enfatizar en esta gráfica que justamente de lo que se trata acá es hallar la diferencia, ¿no? El SB de 120 menos SB del 38, esa diferencia nos da una serie de valores que si coinciden con un determinado rango, eso nos permite seleccionar cuáles son los valores a emplear en el modelo. En el algoritmo, mejor dicho, en el algoritmo que se va a construir en EcoView. ¿Preguntas acá? Si no, bueno, y con eso ya vamos a poder determinar la sección transversal de retrodispersión. Acá es un error, esto es retrodispersión, no dispersión, porque está sigma BS, ¿no es cierto? Es de retrodispersión, no de dispersión. También vamos a determinar el número de individuos de krill que hay en cada intervalo, o VM, en función a los valores NASC. Y bueno, acá están las ecuaciones finales, ¿no? De biovolumen y del peso húmedo en gramos por metro cuadrado. ¿Qué nos queda? Bueno, solamente decir que con estos métodos acústicos se ha hallado que la biomasa de macrozooplancton, a los fluid-like también se les conoce como macrozooplancton, ¿ya? Valga la precisión. Siempre se pensó que en el mar peruano había mucho más zooplancton que en otros ecosistemas, porque otros ecosistemas tienen más fitoplancton que el mar peruano, pero siempre se supo que más zooplancton había en Perú. Pero resulta que la cantidad de zooplancton que hay en Perú es mucho más grande que los otros. No solamente es más grande, es mucho más grande. Yo estaba revisando ahora unos datos y hemos encontrado valores pico como de 50 millones de toneladas solamente de macrozooplancton durante las evaluaciones de la biomasa de anchoveta. Por ejemplo, tenías 10 millones de toneladas de anchoveta y había 5 veces esa cantidad solamente en macrozooplancton. Entonces, ese es un hallazgo que está en la publicación de Bayón y colaboradores, y también en Bertrand y colaboradores del 2010, donde se demuestra que la biomasa del zooplancton en Perú ha estado subestimada entre 2 y 5 veces lo que antes se pensaba. Comentarios acá, estamos en la penúltima diapositiva, me parece. Bueno, en esta gráfica, fíjense, acá tenemos los datos de noche, al lado derecho, y los datos de día. Y claramente, de día hay menos macrozooplancton o eufausidos que en la noche. ¿Alguien me explica por qué? ¿Quién me puede explicar por qué? ¿Por la migración vertical? Por la migración vertical. Muy bien respondido. 20 de nota. Justamente la migración vertical hace que los organismos de macrozooplancton o eufausidos que de día están a cierta profundidad, 300 metros, digamos, ascienden a la superficie y quedando dentro del alcance de la frecuencia de 120 kHz. Ya, la frecuencia de 120 kHz no es muy confiable más allá de 150 metros. Ya, por esa razón, en este estudio, en esta investigación del IMARPE en cooperación con el IRD, se limitó a 150 metros. Por eso los valores de día, como se ve al lado izquierdo, no son muy altos. Y a la derecha sí son muy altos. Y esto se explica por la migración vertical en este caso, del krill hacia la superficie. Bueno, yo creo que con eso, bueno, esta última diapositiva 18 es sobre el TAPS o MAPS, ¿no? Es un sistema multifrecuencia perfilador para determinar o detectar con 5 frecuencias de alta frecuencia, valga la redundancia, la presencia y la identidad del zooplancton. Tiene la forma de un CTD, como ven ustedes acá a la derecha, es un cilindro que tiene 5 transductores por ahí en alguna parte. Y bueno, lo divertido de esto es que se le usa como un CTD, o sea, un barco lo lanza, atado a un cabo, obviamente, ¿no? Y aquí, bueno, los transductores están aquí. O acá hay dos de estos tabs. Y de tal manera que va detectando
¿no? Va detectando el zooplancton y va midiendo algunas cosas, ¿no? La temperatura, el biovolumen, el radio esférico de las partículas, el logaritmo de la concentración de carbono, no sé qué, bueno, otras cosas más. Y bueno, entonces la idea es que un barco va profundizando esto y va haciendo mediciones muy precisas, más precisas que con ecosonda, pero la dificultad del TAPS está en que hay que parar el barco. Ese es el problema, porque parar un barco toma tiempo, y el tiempo es dinero en el mar, es petróleo. Entonces, es una, ¿cómo se dice? Un contraste, ¿no? Algo que decidir, ¿no? Entre elegir el costo o elegir la precisión, ¿no? ¿Cuál de los dos? Entonces, en tanto se trate de la capa epipelágica, que en el Perú felizmente tiene hasta, digamos, en general 40 metros, 50, 60 metros, las frecuencias de 120 kHz o 200 kHz son suficientes para investigarlos, ¿no? Pero cuando no se trata de eso, bueno, sin duda, pues un TAPS es una solución, ¿no? Es decir, si nosotros queremos determinar cuál es la cantidad de zooplancton que hay a 300 metros, bueno, ahí sí hay que usar este instrumento, ¿no? No sé si se entendió el propósito de esto. Estamos en la diapositiva 18, creo que esta es la última. ¿Sí? Ya subí este capítulo por si acaso. Ah, no, perdón, no lo he subido. No. Bueno, ahorita lo subo ya a Teams. Ahorita que termina la clase ya estamos en la hora. Bueno, pregunto, ¿hay consultas? Bueno, todo el mundo está silencioso hoy día. Bueno, no es raro, ¿no? Eso es bastante común. Bueno, entonces si no hay nada más, yo me despido. ¿Cuántos somos? Somos 22 nada más. Uy, poca asistencia hoy día. Es decir, el viernes traten de no faltar, ¿ah? Porque el viernes vamos a hacer esta práctica de calentamiento, digamos, con datos del clima antártico. ¿Ya? Entonces, es todo de mi parte, que estén bien. Nos vemos el día viernes. Ingeniero, Buenas noches. Chao, ingeniero. buenas noches. Sí, adelante. Hola, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Sí, ¿quién quiere Ingeniero, decir? ¿Puede presentarse, por Valenzuela, favor? ingeniero, buenas noches. Valenzuela. ¿Qué tal? Sí, ingeniero, disculpe, tengo una observación sobre mi nota del trabajo encargado. ¿Ya? ¿Qué dice? En el reporte que usted me mandó me sale 0 y sí he presentado el trabajo. El trabajo encargado. A ver, Valenzuela, vamos a ver. Ahorita, calientito nomás, a ver. Bimestre 3. Ya, Valenzuela, efectivamente, le he puesto un 0 redondito, pues yo no tengo registro ya. Entonces, ¿está en Teams? ¿Su trabajo está en Teams? Sí, Valenzuela. ingeniero, sí, justo acabé de exponer y lo subí al Teams. Ya, entonces, ¿será que a mí se me pasó poner la nota? Ya. Bueno, para eso pregunto, ¿no? Porque si no, imagínense. A ver, trabajos encargados, bimestre 3. Ahora, ¿dónde estará usted, Valenzuela? Ustedes deben empezar siempre por poner su apellido, El siempre. transecto 40, ingeniero Valenzuela. Transecto 40. Ya, acá está, sí, Valenzuela. Vamos a ver si me acuerdo de Atico, ¿no? Sí, ya me voy acordando, sí me acuerdo de haber visto la foto de Atico. Ya, ¿y cuál es la conclusión de este trabajo, Valenzuela, desde su punto de vista? Recuerde, ¿cuál es la tarea que se pedía con este trabajo encargado? Le pregunto. ¿Qué se les pedía a cada uno de ustedes demostrar? Tenemos con el internet. Repita despacio, por favor, que no se le escucha bien. Tengo problemas con el internet, ingeniero, disculpen, no lo puedo escuchar.
No, que le estoy preguntando que cuál era la, o sea, el trabajo ya lo presentó, pero dígame, ¿cuál es la conclusión del trabajo? ¿En qué concluye el análisis que ha hecho usted? Que yo no veo que su trabajo tenga conclusiones, ¿ah? No tiene. Yo a todos le dije, pongan las conclusiones, pongan las conclusiones. Ustedes exponían y yo les decía, usted no ha puesto las conclusiones. Pero ya, le doy la oportunidad de que lo diga. ¿Cuáles son las conclusiones de ese trabajo? Valenzuela. Valenzuela. Bueno, se quedó sin palabras Valenzuela. Bueno, obviamente no tiene cero, ¿no? No merece cero, pero tampoco. Bueno, entonces, no hay nada más que decir, pues, ya que Valenzuela no contesta, ya si me está escuchando, le estoy poniendo su nota y se la estoy volviendo a pasar a su correo, ¿ya? Bueno, ahora sí, me despido. Chau, chau, nos vemos el viernes. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Buenas Cuídense. noches. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, Gracias. ingeniero. Chau, chau. Buenas noches.